Entonces, 5C. ¿Es de este taller, sí o no, Majo? ¿Sí es este? No, profe, es de análisis. Por eso. Ah, sí. Ah, sí, sí, profe, olvídalo, sí, me perdí. Sí, señor, sí, sí, sí. Rodolfo ahora con todo el apoyo del uribismo. No, madre. El machista de Rodolfo Hernández dándole crédito a las mujeres. No, Petro presidente, sí. Ya qué pena es que me llegan aquí muchas cosas. Ya. 5 el C. Entonces el 5C es la composición, Majo, la composición de funciones. ¿Sí? Entonces lo que tienes que hacer es, aquí te lo que te están preguntando es que compongas, que hagas f compuesto g de x. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que dentro de la función f vas a meter la función que g de x. ¿Cómo es eso? ¿Quién es f? Mira que f es esta función, ¿sí? G es esta función. Entonces vas a cambiar todas las x que veas en qué, en f, las vas a cambiar por g. Entonces esto te va a quedar así, mira, aquí hay una x al cuadrado, ¿cierto? Esa x al cuadrado la vas a cambiar por qué, por uno sobre qué, uno sobre x menos uno. ¿Sí? Acá te queda uno sobre x menos uno todo elevado que al cuadrado, esperen que aquí hay gente como esperando, al cuadrado dividido entre qué, ¿entre qué? Acá tienes otra vez la x al cuadrado, pero vas a cambiar la x por qué, por uno sobre qué, uno sobre x menos uno todo elevado que al cuadrado, ¿no? Menos uno. Y ya lo que haces aquí es usar qué, álgebra. Esto al cuadrado, ¿qué es? Uno al cuadrado sobre qué, uno al cuadrado sobre x menos uno todo elevado que al cuadrado, ¿no? Sobre, aquí en el denominador que te va a quedar, uno al cuadrado que es uno sobre x menos uno todo elevado al cuadrado menos uno. Acá en el denominador puedes hacer esta qué, esta resta, ¿no? ¿Cuál es el común denominador? X menos uno al cuadrado, ¿no? Entonces multiplicas aquí por x menos uno al cuadrado y aquí por x menos uno al cuadrado. Entonces, ¿cómo te queda eso? Te va a quedar, sigue siendo lo mismo de arriba, ¿cierto? Esto sigue igual. Esto lo vamos a dejar acá. Sobre. Y en el denominador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar uno menos x menos uno al cuadrado, todo dividido entre qué? Entre x menos uno al cuadrado, ¿no? Ver todo, admitir, admitir, listo. ¿Sigamos bien? Y acá te queda x menos uno. Todo esto va a ser x menos uno elevado al cuadrado. Y aquí aplicamos la propiedad que aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. ¿Y esto cómo te queda? Acá te va a quedar x menos uno todo elevado al cuadrado sobre x que x menos uno al cuadrado, todo esto multiplicado por qué? Por uno menos x menos uno al cuadrado. Pero este de aquí se va a simplificar con este de acá. Entonces nos va a quedar que esto es uno sobre uno menos esta parte de acá que si quieres la puedes desarrollar. Mira, en un paréntesis. Esto será el primero que al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y desarrollando ese denominador, entonces te va a quedar uno sobre qué? Sobre uno. Este menos va a entrar aquí por la propiedad distributiva a cambiar el signo a todo esto. ¿Sí estamos bien? Y te va a quedar menos x al cuadrado más 2x menos uno. Este uno de acá se va a simplificar, se cancela con este uno de acá y entonces esto nos va a quedar uno sobre ¿qué? Uno sobre
menos x al cuadrado más 2x. ¿Y ahí qué digo que cuánto debe dar? Ah, sí, 1 sobre menos x al cuadrado más 2x. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí entendiste la composición? Sí, sí, señor. ¿Sí? O sea, es cambiar todas las x como es f compuesto g. Entonces, significa que dentro de la función f debes meter g de x. ¿Sí? Es decir, que todas las x, esto es como si fuera la x de f, que todas las x de la función f las vas a cambiar por g. Entonces, aquí en vez de poner x, pongo 1 sobre x menos 1 todo al cuadrado. Y aquí en vez de poner x, pongo 1 sobre x menos 1 todo al cuadrado. Y hago y desarrollo eso. Álgebra. Ahí practican álgebra. Los que estaban como graves en álgebra, ahí se vuelven unos duros. ¿Listo? ¿Y qué otro punto? El 7, profe. El 7 que, Es que no entiendo, tú habías dicho algo de que lo cogíamos con el 6, pero no entendí eso. Sí, solo es cogerlos con A, B, C y D, o sea, solo hacer las gráficas de esos o también cogerlos con el punto 6. bueno, aquí lo que estoy pidiendo es lo siguiente, mira. Em, a ver, cojamos el primero, logaritmo natural de x, ¿sí? El C, profe, el C. ¿Dónde está el resumen de gráficas importantes? Gráficas, ¿dónde es que está eso? Yo se las dejé en el Moodle, sí. Esperen y entro aquí al Moodle. Yo sí les puse este resumen. Acá. Sí, profe. Entonces, miren, aquí yo les dejé una gráfica. Voy a abrir esto. Voy a abrirlo en una pestaña nueva, este que está acá. Y voy a abrir en una pestaña nueva este de acá. Se necesitan estas dos cosas. Entonces, ustedes primero cojamos la función que. ¿Cuál cogemos primero? ¿Logaritmo natural de x? Sí. No, el C, el C. ¿El c cuál es? El logaritmo en base a un medio de X. Bueno, no, pero eso está más difícil. Por Bueno, eso. bueno, entonces hagamos esa Profe, logaritmo. lee. Este. No, pero pónganse de acuerdo porque vamos a hacer entonces la del logaritmo medio de x, ¿eh? Entonces, es con esta, esta es la c, ¿no? Voy a dejarla acá. Esta es la c. Noten que la gráfica es la roja, ¿no? Sí, la del logaritmo medio de x es esta rojita. Ella es decreciente, ¿sí? Acá tiene una asíntota. Por acá abajo una asíntota, ¿se acuerdan que yo les había explicado? Aquí bajo una asíntota. Mírenla acá. Bien. Y corta aquí en uno. Entonces hay que tratar de hacerle estas transformaciones que están en el punto que. Estas transformaciones de acá. O pensarlas. Entonces, voy a ponerla acá. Estas transformaciones. Entonces vamos a hacerle la transformación que. La. Primero, ¿cómo se escribiría con la A? Acuérdense que la función original es que es f de x igual a que a logaritmo en base que un medio de x, que es la roja. Olvídense las demás, solo vean la roja. Entonces, ¿cuál será la A? Si le hago 2 por f de x menos 3, ¿cómo me quedará la función, muchachos? ¿Será f de x igual a qué? 2 por qué? Por logaritmo en base qué? Un medio de x menos qué? Menos 3. Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? Si quieren, apóyense de GeoGebra, mire. Apóyense de GeoGebra. Aquí vamos a tener qué? Aquí vamos a tener varias gráficas. Primero, la gráfica de qué. La original, ¿cuál es? Y igual a qué. Al logaritmo. ¿Cómo es que se escribe acá esto? Creo que se escribe así, log. Aquí le pongo la base un medio, coma x.
Mírenla ahí. Esta es la roja. Ah, la puse en rojo. Bueno, gracias. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál será cuando multiplique por 2? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces usted hace la gráfica de esta primero multiplicada por ¿qué? Por 2. La misma de ahí. 2 por logaritmo en base ¿qué? Un medio, coma x. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, la morada. ¿Qué fue lo que pasó? Se expandió verticalmente. Ay, hijo de madre, la embarré. No, 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 no. Me va a tocar volverla a hacer. Se me borró. Ya, ahora sí. Y igual a qué? A logaritmo en base un medio, coma x. Ya, es esto, que quedó en azul. ¿Sí? Ahora vuelvo a graficar esa, pero ¿qué hago? La multiplico por ¿qué? 2 por logaritmo. Si quieren, háganlo todo en GeoGebra para que no se que no. Lo que quiero es que se den cuenta del análisis. Ya, aquí. ¿Sí? Si quieren, cambiemos el color a esta, propiedades del objeto, coloquémosla de color rojito. Hagan todo ese ejercicio si quieren, háganlo en GeoGebra. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Y ahora qué voy a hacer con esta gráfica? O sea, voy paso a paso hasta construir esa. ¿Y esta será qué? 2 ¿por qué? Por el logaritmo en base ¿qué? Por el logaritmo en base un medio, coma x. ¿Y ahora qué hago? A toda esta le sumo ¿qué? ¿Le sumo o le resto? Restas 3. Le resto 3. Y ya. Se quedan si quieren con esta. Si quieren, péguenme esta gráfica. Miren. Entonces, miren, lo que quiero es que se fijen en lo que pasó con la función original. Profe, pero creo que tú has explicado que uno tenía que decir con palabras lo que pasaba, porque para pegar tantas gráficas, Sí, con sí, sí, tantos pasos. es que, sí, ustedes pueden escribir con palabras lo que pasa acá. Entonces, o simplemente la dejan así, miren. La dejan así, aquí hacen una convención. La roja, la azul, ¿cuál es? Es hacer todas, es mirar lo que está pasando. La azul es que es f de x igual a qué? A logaritmo en base 2 de qué? En logaritmo en base un medio de x. La roja, ¿qué es? La roja es f de x igual a qué? A 2. ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Qué fue lo que le ocurrió a la roja? Se Se expandió, ¿qué? expandió verticalmente, no se corrió. Eso, se expandió verticalmente. Entonces, miren acá. ¿Por qué? Porque siempre que yo multiplico, ¿dónde está? Acá. Multiplico a la función por un k. Si ese k es mayor que uno, que es este caso, entonces se expande verticalmente. Miremos a ver si es cierto. Sí, miren, la roja se expandió verticalmente. Es como si verticalmente la cogieran el azul y la jalaran hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si ven que se expande, pero el punto, Una pregunta ahí. pero el punto de corte sigue siendo ¿qué? El uno. ¿Sí? Y la gris que está ahí, la gris, bueno, coloquémosla de este color, la que está ahí, la última, la café, es f de x igual a qué? A 2 por el logaritmo en base un medio de x más menos 3, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Bajó cuántas unidades? 3. 3 unidades. Hasta este puntico que aquí que cortan uno, uno, 2, menos 3, uno, 2. Bueno, no mentiras, es que estoy haciendo mal el cálculo. Es que uno es aquí, ¿no? Uno es aquí, 2 es aquí, 3 es aquí, miren. ¿Sí? O sea, es como si esta recta, miren, esta recta que era el eje que era el eje X, ahora estuviera aquí por 3. ¿Sí? Ella baja 3 unidades. Y ya, y si quieren lo que dice, ¿quién? Daniel. Con palabras dicen esto. Escriben acá con palabras. ¿Sí? Aunque es que es lo mismo que pido en el punto que, esto de decirlo con palabras, es lo que hay en el punto que, es lo que se pide en el punto que. Este. Explique cómo se obtiene. Ustedes ya tienen lo que pasa en cada una de estas con palabras, ¿sí? Realmente estos puntos aquí es para verificar, darse cuenta y uno decir, ah, sí, es cierto, ya.
Así, háganlos todos. Una pregunta. Si quieren, háganlo todo en GeoGebra, no se compliquen la vida, hagan las tres gráficas y péguenme la imagen y díganme cuál es de cada una. Ella. Siempre van de la particular, o sea, siempre empiezan con la función que original, ¿no? O sea, esta sería que el ejercicio es todo este, ¿no? Entonces primero empiezan con qué, con esta, luego con qué, luego con toda esta y luego ya toda como tal. ¿Sí me entendieron lo que pido? Profe, Ah, entonces tenemos que elegir o sea, digamos, de cualquiera de ese punto, del 6 como hiciste ahí, sí, para hacer el 7. Toca con todos, ¿no? sí, es con todos. ¿Con todo? Pero bueno, escojan uno entonces. Listo, hagan así. No, o sea, Escojan. me refiero a que, pues, Pues yo, que, digamos, pues yo quería que con unos hicieran todos, pero veo que es como muy largo, ¿cierto? sí, profe, queda largo. Entonces sí, escojan uno. Perfecto. Ah, listo, profe. Ay, Comiéncenme no, todos. profe, yo ya lo hice. Ah, bueno, Son aprendiste. Tienes más nota porque aprendiste. todos. Uy, pero sí son muchas. Ahí estaba entrando Manuela Clavijo. Bueno, escojan dos. Dos de los que quieran ahí. Vale, profe, Igual, pero que no se, que igual no se te olvide a solamente la hora de calificar, profe. yo me doy cuenta a la hora de calificar quién fue el que lo hizo más completo. Pero no importa, o sea, si el que lo hizo todo, pues aprendió sobre transformaciones, entonces no se preocupe. Aquí lo importante es aprender. ¿Sí? Y ya. Eso es esto, solo pegar imágenes, ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería esa misma con la siguiente transformación? Miren, con el C. Con el C, ¿qué sería? Es f de x, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos están pidiendo en el C? Dice menos x menos f de x menos 2. Pero la función original, ¿cuál es? El logaritmo en base de 2 de qué? De x, ¿no? Entonces, si la función original es esta, logaritmo en base de 2, no. ¿Logaritmo en base qué? Logaritmo en base a un medio de x. Y yo quiero aplicarle lo que está diciendo acá. Entonces, porque f me va a quedar como menos, ¿cierto? Porque acá primero la estoy multiplicando por menos uno y acá la x le estoy restando 2. Entonces me va a quedar logaritmo menos logaritmo de qué? De un medio y adentro me va a quedar x menos 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por este menos 2, por este menos, la gráfica se va a reflejar respecto al eje Y. Y por este menos 2 se va a correr ¿qué? 2 unidades hacia dónde? Derecha. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Pues, Entonces, miren, no, profe, a la izquierda, ¿no? gráfico, Porque es menos. eso sí, gráfico entonces primero la original. Pongo el qué, menos. Logaritmo en base qué, un medio, coma x. Miren lo que pasó. Esto que estaba acá arribita quedó ahora abajo. Y lo que estaba abajo quedó arribita. Se reflejó con respecto al eje Y. Y ahora vamos a hacer la otra. Y igual a menos logaritmo en base qué, un medio, coma x. ¿Qué le pongo? X menos 2. Y miren lo que pasó. ¿Me quedó bien? Profe, le pusiste 172, en base 172. Ah, gracias. Listo. Entonces miren, ya esta imagen es la que deben capturar. Por ahí hay unos juiciosos que lo hacen con a mano y eso son unos trabajos muy bien hechos. Miren, ahí está. Entonces, ¿cómo especificar aquí? El azul era qué? El azul es la original, ¿no? Es y igual al logaritmo en base 2, en base un medio de x. La, la, la que está naranja, simplemente lo que pasó fue que se reflejó. E igual a menos logaritmo en base un medio de x. Se reflejó con respecto al eje que, al eje y. Al eje y no, al eje. X. Y profe, una pregunta, ¿siempre se refleja primero antes de hacer las otras transformaciones? Ok. No, como tal, no hay una regla. Hay que hacerle.
Pues es que creo que aquí, aquí la transformación no importa. Creo que la puedo correr y luego reflejarla, o reflejarla y después correrla. Pero hay unas que sí hay que tener cuidado. Cuando uno analiza, se da cuenta de que primero había que hacer una antes que otra. ¿Sí? Y ya miren, la roja ya es y igual a qué? A menos logaritmo en base a un medio de x menos ¿de qué? De x, pero acá dentro de la x tiene el menos 2. Ojo ahí, porque miren que aquí estoy diciendo que se le reste a la x2. Es a la x, no a la función. Y ahí está, miren. Y uno analiza acá y uno dice, ah, sí, sí pasó eso. Ya, es eso. No más lo que estoy pidiendo. ¿Listo? Profe, Si quieren, escojan dos. Sí, porque es muy largo. Escojan dos funciones. Sí, el hecho Profe, es que una me dan las. pregunta. Por Sí. ejemplo, para aplicarle a las transformaciones de E, que es de igual a un cuarto de valor absoluto de f de x, ahí cómo sería el orden. ¿Qué transformación? ¿Cuál? La de a la x, ¿cierto? ¿Cuál transformación? La E, La e. Ah, bueno, entonces sería así. F de x es igual a qué? A e a la x. Y la transformación que estoy pidiendo f de x, es y igual a qué? A un cuarto del valor absoluto de f de x, ¿no? La transformación que estoy pidiendo es y igual a un cuarto. Esperen que aquí alguien está esperando. Un cuarto del valor absoluto de f de x, ¿es así, sí o no? sí señor. Sí, listo. Entonces, mira, la primera que vamos a hacer es esto. Profe, es un cuarto. Ah, qué pena. Un cuarto, ya. Entonces, la primero que vamos a hacer es esto. Acá primero se le va a hallar el qué. Primero se le halla el valor qué. Absoluto a e a la x. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí no va a pasar nada, ¿no? Porque aquí lo que ocurre es que la parte que está por debajo del eje X se refleja, ¿no? Queda por encima, pero como ella siempre está por encima del eje X, o sea, e a la X siempre es positiva, esta va a ser la misma gráfica de e a la X. Y acá luego sigue ¿qué? Y luego la siguiente sería y igual a ¿qué? A un cuarto, ahora sí, del valor absoluto de e a la X. Que lo que va a hacer es que por ser un cuarto, se comprime ¿qué? Verticalmente, ¿no? Entonces, miremos si todo eso sí es cierto. Entonces, primero hagamos la gráfica de e a la X. Entonces, y igual a e elevado a la ¿qué? A la X. Mírenla ahí. Ahora coloquemos la gráfica con el valor absoluto. Y igual a ABS, así se escribe en GeoGebra. Valor absoluto de e elevado a la X. Y la misma. Quedó encima. ¿Sí? Y ahora cuando yo le pongo un cuarto por el valor absoluto por ABS de e elevado a la X, ¿qué pasó? La gráfica se comprimió, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es un sándwich y se comprimió verticalmente, la comprimen, es un sándwich. Pues obviamente se va a mover hacia qué. Comprimirse verticalmente es expandirse ¿qué? Horizontalmente. Horizontalmente. Sí, es que hagan de cuenta que ese es como un sanduchito y ustedes lo presionan, entonces se le sale el queso, el jamón, todo hacia los lados. Sí, entonces miren, se mueve como hacia los lados. Eso es. Y ya. Y esta imagen es a la que ustedes le van a tomar una fotico y la ponen ahí en el trabajo. Y ya, no se compliquen la vida. ¿Sí? Transformación y aquí mostrar como qué es lo que está pasando. profe, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Será que tú me puedes explicar el punto 2? O sea, pues, o sea, lo que pasa es que ahí dan como el f de x, pero no sé cuál es la h. El 2 de este taller, sí. Sí, ese. Ah, bueno. El 2, el 2 el A o el B. El a, pues por es el que tiene el h. O los dos. Pues, profe, ¿yo qué te Miren, diría? Profe, el A porque el B lo Profe, hicimos la asesoría en la pasada. asesoría anterior, creo que ahí están los Sí, apuntes de esos dos. pero el B, el ah, A, bueno. hicimos el B. Ah, bueno. No Entonces, hicimos miren, los dos. miren, el A fue lo que vimos hoy en clase. Si se dan cuenta, es la pendiente de la recta secante.
¿sí? Entonces yo tengo f de x, ya tengo f de x, porque es menos x a la 3 menos 3. Yo necesito encontrar este f de x más h, ¿no? ¿Y qué es f de x más h? Es reemplazar todas las x por x más h. Es decir, que me va a quedar menos x más h, todo elevado al cubo menos 3. Bien, y ahora hay que resolver este x más h a la 3. ¿Y cómo resolvemos ese x más h a la 3? Acuérdense que es a más b elevado al cubo. Se los expliqué con el triángulo de Pascal, ¿no? ¿Se acuerdan de esto o no? Esto es Sí, a señor. la 3 más 3 ¿qué? No pueden decir que no porque yo hasta me devolví. Más 3ab al cuadrado más b ¿qué? Al cubo. ¿Sí? Es decir que f, si quieren resuelven este aparte primero, entonces este cuánto nos va a dar. Esto es el primero al cubo más 3 veces al cuadrado, pero a es x, ¿no? Entonces va a quedar 3x al cuadrado por h, pero h es qué? Bueno, por h. Así, 3hx al cuadrado, ¿eh? Más, ¿qué? O sea, pues Sí, eso sería más, una diferencia de cubos. ¿qué? Eso sería una diferencia de cubos entonces. No, esto es una suma de cubos. Suma de Ah, cubos. ok, ¿Sí? ok. Más, suma de cubos, no, ni siquiera suma de cubos. Esto es el binomio al cubo, se le dice así. ¿Sí? Es que diferencia de cubos sería esto. Esto sí es diferencia de cubos, que tiene una factorización. ¿Sí? Lo que Ajá. tenemos aquí no le llamaría yo diferencia de cubos, sino el binomio elevado al cubo. Y para resolver el binomio elevado a cualquier número se usa siempre el triángulo de ¿qué? Esta fórmula es la fórmula que sale De del, Pascal, ¿cierto? Eso del, creo del, que lo trián- vimos una vez. del triángulo de Pascal. ¿Sí? Ah, ya sé cuál es. ¿Sí? Listo, entonces aquí te queda más 3, aquí va a quedar el h al cuadrado por la x, más, y aquí queda el h elevado ¿qué? Al cubo, menos 3. Este menos va a entrar y va a afectar los signos de todo. Todo va a quedar negativo, mire. Todo va a quedar negativo. Este va a quedar negativo, menos 3. ¿Listo? Y entonces ya tenemos el f de x más h y ya tenemos el f de x. Ahora todo lo unen en esta expresión. Miren, porque en esta expresión les están pidiendo que cojan el f de x más h, le resten el f de x y que todo esto lo dividan entre ¿qué? Entre h. Entonces, ¿qué haces? Todo esto que está acá lo reemplazan por todo este de acá, miren. Y este que está acá no tiene problema porque es este que está acá. ¿Sí? Es decir, que ¿cómo me va a quedar eso? Arriba me va a quedar toda esta expresión, voy a poner aquí, menos, abro paréntesis y pongo toda esta de aquí. Toda esta de aquí, entre paréntesis, ¿no? Sería acá. ¿Sí? Cierro paréntesis acá y dividimos todo esto entre ¿qué? Entre h. ¿Y qué nos va a quedar acá? Esto es igual a menos x a la 3 menos 3hx al cuadrado, menos 3h al cuadrado de x, menos h a la 3 menos 3 más x a la 3 más 3 todo dividido entre ¿qué? Entre h. Aquí este menos x a la 3 se cancela con este, ¿no? Profe, Este o menos sea, 3. el menos que está antes del paréntesis se hace como la ley distributiva, ¿sí? Y ahí es cuando quedan positivos. Eso, muy bien. ¿Sí? Y listo. Ya nos queda que 3hx al cuadrado menos 3h cuadrado de x menos h a la 3 todo dividido entre ¿qué? Entre h. Alguien podría decir, no, pero yo puedo factorizar la h en el numerador. Claro que sí, factoriza la h y queda 3 ¿qué? Menos 3x al cuadrado menos 3hx más h. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre h. Y un h de aquí se simplifica con un h de acá. Profe, Profe, no ¿no sería h al iría H a cubo? la 2? Sí, se podría factorizar un h. No, h a la 2 no se puede porque aquí solamente hay una h. No, profe, ¿no? No, Sí, porque al es h a la final. 3. H a la Sí, 3 cuando se Último, factoriza. en el h al cubo, sí, El tiene que ser último. cuadrado. menos Ah, h sí, sí, al sí, cubo. sí, sí, aquí hay un h a la 2, sí, qué pena. Voy a ver si están atentos.
Sí, entonces queda menos 3x al cuadrado menos 3hx más h cuadrado. Ya, eso da todo ese punto. ¿Sí? Este de acá simplemente es evaluar, ¿no? Reemplazar aquí todas las x, ¿por qué? Por menos 2/3. Reemplazar aquí todas las x por menos 1/2. La primera la multiplican por menos 1 y la suman con la segunda y ya. ¿Sí? Que ese fue el que hice la clase pasada. Profe, ahí en la que, en lo del factor común, no iría Ujú. menos h al cuadrado, porque es menos h al cubo. Ah, sí, aquí iría menos h cuadrado. Sí, muy bien. Uy, no, Sara está volando. Muy bien, Sara. Gracias. Sí, tienes toda la razón. Sí, es que lo hice muy rápido. Profe, ¿me podrías explicar los puntos del taller del nuevo que pusiste, el punto 5? El taller 5, perdón. Uy, Sobre todo, o uy, sea, ya el estoy. primero y el segundo los entiendo, pero es que me expliques qué es lo que hay que hacer. Bueno, en el 3 que es el mismo el 4 y en el 5 sobre todo. A ver, este, ¿cierto? Sí. ¿El uno saben hacerlo? El uno simplemente reemplazar, usan calculadora, pongan 1.9 aquí y llenan aquí. 1.99 acá y llenan acá. 1.9, así. Noten que por un lado nos estamos acercando a qué? A 2. Aquí nos estamos acercando a 2 por la. Aquí nos estamos acercando a 2 por la Izquierda. izquierda. Y aquí a 2 por la derecha. Porque acuérdense que el 2 aquí al reemplazarlo no se puede porque nos da 0. Y es tratar de mirar con esos valores que nos están dando aquí cuál sería entonces el límite. Lo mismo acá. Lo mismo acá y lo mismo acá. Básicamente es eso. Reemplazar aquí en la calculadora y ver. Siempre hay valores por la derecha y por la izquierda. Entonces es ir mirando qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo hice uno? Hice seno de x sobre x en clase. Sí, sí, señor. Es Sí, lo mismo profe. para hacerlo con estos. Este de acá, el 2, ¿cierto? El 2, por ejemplo, es simplemente ya tienes la gráfica, es decir, cuánto da el límite, ya. Todo esto se llena solo mirando, miren. Aquí, ¿cuál será el límite? Vean la gráfica, el primero. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a 1? 1 está aquí. 4. 4, muy bien. Esto es 4, Cuatro, ¿ya? sí. Porque por derecha y por izquierda me da 4. El siguiente, límite cuando x tiende a 5, de esto. Acá hay que tener cuidado. Aquí hay que hacerlo por la derecha y por la que. Infinito y Por menos la infinito, izquierda, María. menos infinito y infinito positivo, sí. Eso, ya, listo, ya. Este de aquí. ¿Quieren que les diga algo? Aquí lo que pasa es que la función oscila mucho cuando se está acercando. Tiende a Y cero. no, aquí como uno no alcanza a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Se dice que este límite no existe. Ok. Este límite no existe porque oscila tanto que uno no sabe qué es lo que está pasando. Entonces pónganla aquí, no existe. Eso es para que se den cuenta de unos límites extraños, miren. ¿Sí? Este de secante, ese sí está fácil. Límite cuando x tiende a 0. Por la derecha y por la izquierda, ¿dónde tiende? ¿A uno? A 1, este límite da 1, ya. Listo. Ahora acá, este es igualito a los que hice en clase, ¿no? ¿Se acuerdan que les ponía en clase una imagen y les decía que encontraron todo esto? Entonces, f de 1. ¿Cuánto da acá f de 1? 2. 2. Pero ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? 3 punto qué? Como 3.5, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No, ¿por qué? Por la izquierda, mira. Toma valores acercándote por la izquierda. La imagen, mira lo que pasa, da por aquí. Cuando estoy por aquí, la imagen me da como por aquí. Y entre más me acerca uno por la izquierda, la imagen se está acercando ¿a qué? A A 3.5. 3.5. Sí, sí, sí. 3.5, sí. Pero por la derecha, la imagen ¿a dónde se está acercando? A uno. A 1. ¿Sí? Entonces, a 1 por la izquierda, 3.5. A Ajá. 1 por la derecha, 1. O sea que, ¿qué puedo decir acerca de este límite? Que, Que no Ah, existe. tú habías dicho algo de que que no cuando eran existe. A ver. diferentes, Cuando es diferente, se dice que o este algo. límite no existe.
¿sí? Ah, ok. Lo mismo que afirmé aquí con la gráfica, este límite no existe, porque por derecha y por izquierda oscila tanto que no se sabe a qué se está acercando, por eso este se responde no existe nomás y ya. Este límite también no existe, porque por derecha y por izquierda están dando cosas diferentes. Cuando da lo mismo existe y es ese número, ¿sí? Acá, f de 4, ¿qué es f de 4? No está definido, ¿sí o no? Pero el límite cuando x tiende por la izquierda de 4, ¿cuánto da? 2, ¿sí o no? Y por la derecha de 4, también 2. Aquí el límite sí existe, ¿y cuánto es? 2. ¿Listo? Ya hice este ejercicio. Miren, ya hice todo. No he hecho, ya hice el taller para mí mismo. Lo puse para mí mismo. Ah, bueno, miren esto. Esto sí tienen que ponerse a hacer las gráficas. Hacen la gráfica de x al cuadrado, pero para los x menores que 2, menores iguales que 2. Hacen la gráfica de esta recta, pero solo entre 2 y 4. Y hacen la gráfica de esta constante para los x mayores que 4. Y cuando ya tengan la grafiquita, empiezan a contestar esto. O sea, aquí aumenta el nivel de dificultad. Aquí les puse la gráfica y contestan esto. Aquí solamente se las doy de manera algebraica y tienen que plantear la gráfica para contestar esto. O sea, digamos, de f de x serían tres funciones, si se puede decir, en la gráfica. Sí, miren, si quieren voy a hacer esto. Esa es una trozo, ¿cierto, profe? ¿Podrías hacer Sí, una, profe? esta se llama una función a trozos o seccionalmente definida, o sea que está hecha por secciones. Estas son muy típicas. Entonces, miren, voy a hacer, voy a hacer la gráfica de esta función aquí a un ladito. Si quieren, mañana podemos también hacer asesoría, ¿listo? Sí, profe, ¿a qué hora? Sí, sí. No sé, de pronto a la misma hora que hoy. Sí, sí, sí. Entonces, aquí tengo -1, acá tengo el 1, ¿qué? -1, acá tengo el -2, acá tengo 1, acá tengo 2. ¿Dónde tengo que irme? 1, 2, 3, 4, bueno, y más allá. Entonces, que grafiquen, lo primero que les pido es que grafiquen x al cuadrado para los x menores que qué, menores iguales que 2. ¿Cómo es la gráfica de x al cuadrado? -2 al cuadrado da cuánto? 1, X. 2, 3, 4, ¿no? -2 al cuadrado da 4. -1 al cuadrado da 1. 0 al cuadrado da 0. 1 al cuadrado da 1. 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. ¿Sí? Entonces, es algo como así. Algo como así, esperen y lo arreglo. Ya continúa ya. Esta sería la gráfica solo para los x menores que 2. Ahora, entre 2 y 4, que grafiquen esta. Esto es una recta. Reemplacemos el 2. ¿Cuánto nos da? 2 por 2, 4, ¿no? 8 menos 4, ¿cuánto da? 4. O sea que cuando es 2 da 4. O sea, aquí queda el huequito abierto. ¿Sí? Y cuando reemplazamos Profe, el 4, pero son menores, no iguales. De 2 y a 4. sí, por eso lo dejo aquí abierto. Ah, ok. Sí, aquí el huequito está abierto. Pero ahora cuando por reemplazo el 4, ¿cuánto da? 2 por 4, 8, 8 menos 8, 0. Y aquí también va abierto. Pero ya sé que es una recta que va así, mira. ¿Sí? Y luego dice que para los x mayores que 4 grafiquen la constante que y igual a qué? A 4. O sea, aquí. Aquí sí se incluye, ¿no? Y sería la recta constante 4, ¿sí? Que sigue hacia allá. Ya, esta sería la gráfica. Miren que lo que uno rellena, el otro qué. Lo que uno rellena, el otro qué. El otro lo deja abierto, ¿sí? Aquí abajito, miren si se dan cuenta, acá abajito, en 4, esto está abierto, pero acá arriba está incluido. ¿Por qué abierto estas dos? Porque miren que aquí no dice que se incluye que la grafique para el 2 y para el 4, no aparece el igual acá, pero así queda la gráfica. Y entonces uno empieza a contestar, ¿qué será f de 2? ¿F de 2 sí está definido? Sí, f de 2 es ¿qué? 4. Es 4. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, 4. 4. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. 2 por la derecha también da ¿qué? Da 4. ¿Sí o no? Conclusión, ¿este límite cuánto es? 4. ¿Qué será f de 4? La imagen 4. de,
La imagen de 4 es 4, muy bien, porque se incluye aquí, no se incluye acá. La imagen de 4 es 4. Este, límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Rápido. 0. ¿Sí? Uy, Miren, miren la imagen, miren. A medida que yo me acerco, la imagen estoy en la verde. Da 0. ¿Sí? ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a 4 por la derecha? 4. 4. O sea, ¿qué puedo decir de este límite? Que este límite, ¿qué? No existe. No existe porque estos dos me dieron, ¿qué? Diferentes. ¿Y qué será f de 0? F de 0, mírenlo acá, ¿cuánto es? 0. 0. 0, Y el límite cuando x tiende a 0, tanto por derecha como por izquierda, ¿da qué? 0. 0, 0, ya. Y listo. ¿Sí ven lo rápido que se puede hacer? Y lo mismo van a hacer para qué? Para g de x. Para g de x es lo mismo. Y ya aquí, esto que viene acá es, miren, esto es solo desde la gráfica. Miren, el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x, ¿qué dicen las propiedades? ¿Qué dicen las propiedades? ¿Qué es esto? Apliquemos las propiedades y miremos la gráfica. Es lo que quiero que hagan ahí. Miren, este límite que está acá, se puede escribir así, como el límite, ¿cierto? Por las propiedades. Como el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿sí? Más el límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Y el primero cuánto me da? Miremos la gráfica. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Qué pueden decir? ¿Cuánto es? Tanto por derecha como por izquierda. Es 1, profe. Ah, no, es ¿Será? 2. Ah, no. Es 2, Sí, es 2. ¿cierto? Miren la gráfica acá. Tanto por derecha como por izquierda, ese límite me está dando que 2. O sea que todo esto es 2. Más, y todo este. Ahora miren, ese es en la función g. Miren la gráfica de la función g. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2? 0, 0. 0, perfecto. Entonces esto será más 0. ¿Y 2 más 0 cuánto es? 2. Dos. Y ya. ¿Y si vieron cómo dice ese? Pues así hay que hacerlos. O Este. sea, es con las propiedades ese Con punto. las propiedades, muy bien. O sea, por ejemplo, este es el límite cuando x tiende a 0 de este por el límite cuando x tiende a 0 de este. Y cada uno donde lo miro en la gráfica, multiplico esos dos valores y ya. Y lo mismo para todos los demás. ¿Listo? Y en estos son límites que de pronto les puedes dar. Cero, un número de una, pues ya terminó. 0 sobre 0 tiene que factorizar o racionalizar y simplificar. O si le da un número sobre 0, ya sabe que eso se va a ir a infinito o a más infinito. Todos los que están aquí Ah, en bueno, sí. profe. ¿Sí? Sí, que son El del 7 al 9. Sí, el punto 8 son límites trigonométricos, piénsenlo, si quieren mañana nos vemos y miramos dudas de este. El 9 son límites al infinito, que se acuerdan que les expliqué los límites al infinitos, se divide entre el mayor grado del denominador. Por ejemplo, en este hay que dividir todo entre x a la que, para el a. A la 4. 4. Y en el c hay que dividir todo entre qué, entre x, ¿sí? Bueno, este está para pensarlo, hay que dividir todo entre x a la que, a la 2/3. Bueno, ahí lo miramos. Y esto es algo para que piensen. ¿Cómo sería esto? Miren, ingresa en tu calculadora un número a mayor que 0 y calcula la raíz cuadrada. Y luego ese resultado nuevamente la raíz cuadrada. Y realiza ese procedimiento sucesivamente. ¿A qué número tiende el resultado de este procedimiento? Y desde el concepto de límite, ¿qué podrías decir? ¿O cómo lo podría demostrar? ¿Sí entienden lo que les quiero decir ahí? Es que no tengo una calculadora acá. Sí, 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 señor. profe. Pero siempre va a tender a 0, ¿no, profe? Ajá. ¿Siempre va a tender a 0? Sí. A ver, raíz cuadrada de qué? Inventémonos un número. 69. Ah, no, esperen. Es que esta calculadora no me gusta. Miren, 69. Y ahora ese número otra vez le vuelvo a sacar raíz cuadrada. Y a eso otra vez raíz. Y a eso otra vez raíz. Y a eso otra vez raíz. Y a ese 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 raíz. ¿A dónde estoy tendiendo?
¿Será que estoy teniendo A acento? uno. A 1. Eso es lo que quiero que me expliquen. Acá, con lo que usted sabe del límite, ¿por qué pasa eso? ¿Ya? Eso me lo inventé yo, eso no está en ningún libro. No creo que esté en ningún libro. Eso me lo inventé yo. Un día que estaba molestando con la calculadora y me pareció curioso. Bueno, en el colegio, pero ahora ya lo veo desde otro punto de vista. ¿Sí? Es eso. Y ya, si Ok, quieren mañana, pues, si quieren gracias. mañana nos vemos a la misma hora y seguimos solucionando dudas todas las que tengan, ¿listo? Listo. Listo, Profe, profe. Profe, yo te dije a las los 9 no va a haber Dime, Sara, asesoría. que yo te había dicho el 11C en el salón. ¿cómo se hace el 11C? Sí, Pero ¿de qué taller? pues del penúltimo. O sea, de ese. Listo. El 11, el C. Entonces, mira, ¿cómo se hace, Sara? Tienes que usar las identidades, ¿no? Que están en la hojita. ¿Cómo puedes escribir esta secante? La secante es 1 sobre qué, Sara. Coseno. Entonces esto es 1 sobre coseno de 11 pi sextos más 5 pi tercios. ¿Sí? Pero el coseno de la suma de dos ángulos, ¿cómo lo puedes escribir? Resumen de Como seno, bueno, en este es coseno eso, del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, más seno el primero por seno el segundo. eso. Entonces, usamos echando mano de esta identidad, entonces puedes escribir esto como 1 sobre. Entonces empezamos aquí manos a la obra. Esto será coseno de qué? ¿De qué? De alfa, ¿no? Mira, si aquí está más, aquí entre los dos queda un qué, un menos, ¿no? Entonces pones coseno de 11, qué pena, coseno de 11 pi sextos, ¿no? Por el coseno de qué? De 5 pi tercios. Menos, ahora haces el seno de 11 pi sextos por, ¿sí es el seno? Sí, por el seno de 5 pi tercios. Entonces, aquí pueden hacer esto con calculadora si quieren. Esa calculadora nueva creo que lo hace, ¿no? Pongan en la calculadora esa coseno de 11 pi sextos. Obviamente la calculadora en radianes, ¿no? ¿Cuánto les da? Pueden hacerlo con esa calculadora o si no tienen la calculadora, se puede hacer aquí a mano, miren, con estas dos cositas. ¿Alguien entró? Pero se volvió a ir. Mírenla acá, con esto. ¿Dónde está el 11 pi sextos? Voy a guardar aquí. ¿Dónde está el 11 pi sextos? Pillen el 11 pi sexto por acá. ¿Dónde está 11 pi sextos? 330 grados. Este acá. Acuérdense que esta distancia que representa, la distancia vertical, el seno, ¿no? Y la distancia horizontal, ¿el qué? El coseno. ¿Cuánto mide la distancia horizontal? Mide lo mismo que qué. ¿Qué Mide 30 grados? el 30, o sea, este es el mismo coseno de qué. De 30. ¿Y cuál es el 30. coseno de 30? Raíz de 3 sobre qué. 33 sobre 2. Entonces, esto va a ser 1, esto va a ser 1 sobre. Entonces, este primero que está acá, este de acá, es raíz de 3 sobre qué. Sobre 2, ¿no? Este coseno de 5 pi tercios, ese es 11 pi sextos, ¿no? 5 pi tercios, ¿dónde está? En 300 grados. 5 pi tercios, míralo acá. Sí. Entonces, este, Sería el mismo que 60 grados, o sea, coseno de pi tercios. O sea, un medio. muy bien, entonces un medio. Sí, va a ser esta misma distancia de aquí a acá, ¿no? Esta de aquí a acá, que es la misma del ángulo que de 60.
¿sí? Ese es el mismo coseno de 60. Es decir, que eso va a ser 1/2. Entonces aquí ponen por 1/2. ¿Sí? Por 1/2. Menos el seno de 11 pisestos. El seno de 11 pisestos es el mismo seno de ¿qué? Es esta, ¿no? Que es esta misma de aquí. ¿Sí? O sea que es el Pero, mismo. profe, una pregunta, ¿es iría negativo por lo que ya ahí como seno se refleja, por decirlo verticalmente, hacia y ya en esa parte y es negativa? Perfecto. ¿Quién dijo eso? Pues adivina. No, mentira, Madrigal. Sara Madrigal, listo, muy bien, Sara, ese es muy menos 1/2. Hay que estar pendiente de eso, porque se refleja en la parte por 5 pitercios. ¿Cuál es el seno de 5 pitercios? También va a ser negativo, es el mismo coseno de ¿qué? ¿Seno de qué? De 60. O sea, aquí también va a dar menos raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 2. Y ya, es resolver esto. Entonces, el primero me va a dar ¿cuánto? Raíz de 3 sobre 4. Este menos por menos da más y más por menos da menos. Este va a quedar menos, ¿no? Y va a quedar también raíz de 3 sobre ¿qué? Ah, y aquí tenemos un problema. ¿Sí es lo que pienso? Que me va a dar un número sobre ¿qué? Sobre cero. Por lo tanto, esto no existe. Profe, ¿Sí una te digo pregunta. así? No, profe, es que no sabía porque me bugué repaila porque se cante, entonces no sabía cómo seguir. Y tampoco sé en el siguiente narcose, ¿no? Algo así, el de. Sí, creo que, bueno, como hay un número sobre cero, no existe. Seguramente si uno pone todo esto en una calculadora, pues no le va a dar como infinito o una cosa así. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría subir los apuntes hoy para hacer el taller hoy, por favor? Ah, sí, ya se lo subo. Espéreme y doy una asesoría ahorita que tengo que hacer, una clase que tengo que reponer y ya se lo subo. Por ahí Vale, a las 8 ya lo tienen subido, ¿listo? vale, por favor, profe. Gracias. Listo. Bueno, chao muchachos. Incluidos estos también, Chao. ¿cierto, profe? Sí, yo voy a subir todo esto. La Ah, clase de listo. hoy, todo. Profe, una cosita así rápido. Es que, bueno, ¿te acuerdas Ah, lo que yo te mostré, la actividad de la matriz de 7 por 7? sí. Y ya intenté volverla a hacer en Python, pero no me aparece, profe. No, entonces coloca ahí en el taller que no se le puede hallar esa inversa. Profe, y si digamos, o sea, si uno lo resuelve a mano, entonces uno cómo sabe hasta qué punto lo puede resolver o no. Hasta cuando ya no puedas, si te das cuenta que no puedes llegar a la forma escalonada reducida del lado derecho, quiere decir que Sí. no tiene inversa. Ah, listo. Listo, gracias, El lado profe. izquierdo, qué pena. Pero no, pues si ahí no encuentran la inversa con Python, entonces colócale que no puedes encontrar la inversa y ya, déjalo así, no te preocupes. Listo, gracias, profe. Bueno, chao. Juiciosos. Listo, profe. Chao, los dejo muchachos porque tengo otra reunión.